O sea, vamos a inaugurar la obra de ingeniería más importante de las últimas décadas en el Perú, que va a conectar el Pacífico con el Atlántico, y no tenemos carreteras para que la gente entre y salga, no tenemos trenes, no tenemos nada, simplemente. Ahí creo yo, y esta debería ser la lección de lo vivido en los últimos años, hay muchas cosas en las que los peruanos y peruanas podríamos ponernos de acuerdo para acabar con esta tóxica polarización que nos ha paralizado literalmente como país. Y yo creo que es posible ponerse de acuerdo en la zona económica especial del puerto de Chancay. Pero definir claramente, pues, los límites y hacerlo con sabiduría, con inteligencia, recogiendo las experiencias de otros países. De eso hemos hablado extensamente. Hay gente que cree que el proyecto de la zona económica especial son 50 hectáreas. No, señor, va a ir de Huacho hasta el Parque Industrial de Ancón. Eso es lo que tiene que ser la zona económica especial de Chancay. Tenemos que pensar que esto es el puerto de entrada y salida al mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ofrecerle al mundo. Tenemos que pensar en grande. Creo que debería ser posible ponernos de acuerdo en una solución razonable, pacífica, de mutuo beneficio en relación al grave problema de la minería en proceso de formalización. Que no son delincuentes, pero que se van a convertir en delincuentes el 1 de enero si se anula el 31 de diciembre, como dice la ley el Reinfo. Al día siguiente son todos delincuentes, porque están extrayendo y comercializando mineral sin tener derecho a hacerlo. El Reinfo les daba el derecho, por lo menos provisional, a hacerlo. Pero eso hay que arreglarlo. Arreglarlo de una manera inteligente, que evidentemente no supone extender el plazo para que repetir la misma historia y prolongar la agonía. Lo que hay que hacer es formalizar real y efectivamente, y eso tiene como un ingrediente sustancial el acuerdo entre los titulares de las grandes concesiones y los que están operando en esas concesiones que no son suyas. ¿Es posible un acuerdo? Por supuesto que sí. ¿Es posible un acuerdo de mutuo beneficio? Por supuesto que sí. ¿Y ambas partes van a tener que ceder? Por supuesto que sí. Exitosa. Pero hay que actuar con el cerebro una vez más. Y es posible ponernos de acuerdo sobre que necesitamos una ley de promoción agraria que recoja las virtudes de la ley que ya tuvimos y nos dio extraordinarios resultados, que corrija los fallos que tuvo, pero que permita que se expanda la agricultura de exportación que tanto beneficio, tanto empleo y tanto bienestar ha traído a nuestro país. Pero junto con eso hay muchas otras cosas sobre las que tendríamos que ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos para convertir al Perú en un polo de atracción turística? Y deberíamos estar todos de acuerdo en enfrentar la crisis de inseguridad como un asunto de vida o muerte que requiere poner en tensión todas nuestras fuerzas y nuestros recursos. Pero hay un asunto que si no lo resolvemos, nada de lo que estoy hablando se va a poder hacer. Y yo no sé, sinceramente, si sobre eso vamos a lograr acuerdos entre todos. Yo creo que hay algunos que no van a querer este acuerdo que yo pretendo proponer el día de hoy. Lo que digo es que si no nos ponemos de acuerdo en que hay que acabar con la corrupción en el Perú, estamos muertos. Porque ¿cómo combates? Les voy a dar solo un ejemplo. La crisis de inseguridad, si la gente dice que es víctima o que ha sido víctima en los últimos 3 meses, montones, o sea, un porcentaje enorme de gente que ha sido víctima de actos delictivos. Y cuando le preguntas, ¿denunció? Dice, no. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Y otros te dicen, no denuncio porque no confío en la policía. ¿Por qué? Porque hay corrupción en la policía y que no es uno que otro por ahí. No, señor. Hay un cáncer de corrupción en la policía. Y hay que hablarlo claramente. Y ese cáncer de corrupción en la policía también existe en el Ministerio Público. Porque también ahí hay un cáncer de corrupción, y ese cáncer de corrupción también está en el Poder Judicial. No son casos aislados, excepcionales, que cuando los... No, señor. Cualquier miembro de estas instituciones sabe lo que está pasando ahí, sabe quién es quién. Y sabe quiénes son los derechos y quiénes son los chuecos, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo está pasando en el Instituto Nacional Penitenciario. Es decir, no podemos enfrentar de una manera seria la lucha contra la delincuencia
sino partimos de tener como uno de los principios el acabar con la corrupción y barrer a todos los corruptos de estas instituciones que son y deberían ser los instrumentos fundamentales para que la ley se imponga en el Perú. Y para que estas instituciones cuenten con el respeto y el respaldo de toda la sociedad. Porque la sociedad no confía en estas instituciones y con razón. Y con razón. Pero eso es un problema en relación a la corrupción. La cantidad de dinero, o sea, según la Contraloría General de la República, que todos los años nos dice, este año a ver cuánto nos robaron. 25.000, 26.000 millones de soles nos robaron. Es lo que se han enterado que nos han robado. Pero nos han robado mucho más, con toda seguridad. Y estamos atravesados en la realización de obras, o sea, nuestros déficits de infraestructura son pasmosos. Estamos inaugurando el puerto de Chancay y solo en la región Lima faltan construir 800 kilómetros de carreteras y de vías. 800 kilómetros solo en una región, que es la que está conectada al puerto de Chancay. O sea, vamos a inaugurar la obra de ingeniería más importante de las últimas décadas en el Perú, que va a conectar el Pacífico con el Atlántico y no tenemos carreteras para que la gente entre y salga, no tenemos trenes, no tenemos nada, simplemente. Y uno de los problemas que hay es que no lo vieron pues como negocio, porque lamentablemente la obra pública en el Perú es vista como negocio, punto. Las obras se hacen o no se hacen en función de cuánto se va a levantar de comisión el funcionario que va a decidir sobre la realización o no de esa obra. Porque todo está podrido en la gestión pública. Y yo me atrevo a decir que prácticamente en el Perú no hay adquisición, no hay contratación, no hay licitación mínimamente importante que no pague comisión ilegal. Y métanme preso si estoy mintiendo. Todo el mundo paga comisiones ilegales en este país, o casi todo el mundo. Te voy a explicar después por qué digo el casi. Entonces, si no acabamos con este sistema perverso que comienza con que se hace el expediente técnico, son, discúlpeme, cojudeces. Ya se sabe quién va a ganar. Ya se decidió cuando se convoca, ya, ¿para qué haces el concurso si ya sabes quién va a ganar? Y se cobra comisiones ilegales, incluso hay disputas, porque ocurre que se da el 30% de adelanto y algunos funcionarios pendencieros quieren que le paguen toda la comisión ilegal, que puede ir del 3 al 8% y en algunos casos hasta más si la obra es pequeña, hasta más del 8% de comisión ilegal. Imagínense cómo está encareciendo la obra pública y las contrataciones, ese tipo de mecanismos. Pero entregan el 30% para el avance de obra y se comen de ahí la comisión, entonces desfinancian la obra, porque ¿cómo empiezas a hacer una obra con 8% menos del presupuesto total? No puedes, entonces ahí empiezan las dificultades, los retrasos, los arbitrajes, las adendas benditas, ¿no?, para tener el presupuesto. Es decir, todo eso es una desgracia con la cual hay que acabar. Y para eso hay que ser implacables, pero hay que tomar decisiones. O sea, primero hay que reconocer acá también el cáncer de la corrupción. Porque tenemos que reconocer que existe este cáncer. Y tenemos que crear los mecanismos. Es decir, esto debía ser una agenda central en el Congreso. Hacer una comisión que investigue los mecanismos de la corrupción y cómo acabar con ellos. Cómo desmontar esos mecanismos de corrupción. Y esto tiene que ver directamente, primero, con que el Estado peruano ha sido concebido durante muchos años como una especie de bolsa de empleo, ¿no es cierto? Como una especie de agencia de empleo de quien esté en el poder. Y esto ha servido de alguna manera para pagar favores o lograr votos o lograr concesiones o sellar alianzas. Pero fundamentalmente, los nombramientos en el Estado peruano que se han hecho en base al criterio no de la meritocracia, no de poner en los puestos a la gente más calificada, más capaz, no como resultado de concursos de méritos, sino a dedo, escogiendo a quién va a servir tus intereses, a quién va a hacer que los contratos, las licitaciones, las compras se hagan en beneficio tuyo y de tu entorno, para levantarte la mayor cantidad de comisión ilegal que pueda. Y si las obras se hacen, si las carreteras se terminan, si los hospitales se entregan, no les importa un comino. Lo que les importa es que ya cobraron, ya mordieron.
Entonces, ¿cómo hacemos para desmontar este sistema que tiene dos estructuras? Una permanente, porque hay especialistas en corrupción en todas las instituciones públicas del Perú y que cambian de amo. Cambia el gobierno y sirve al que viene. Y hay un sistema perverso de puestos de confianza. El 5% de los trabajadores del Estado peruano, del aparato del Estado, son de confianza. ¿Qué quiere decir que son de confianza? Que el que entró al gobierno nacional, regional o distrital tiene el derecho de nombrarlos. Simplemente él decide quiénes son. Y una vez más, no por su mérito, no, porque son del partido, porque son parte del negocio. Y eso es una perversión tremenda porque le quita no solo eficiencia y profesionalismo a la gestión pública, porque tenemos un aparato absolutamente ineficiente, sino que además es el mecanismo para activar la corrupción, para hacer que funcionen las ruedas de la corrupción. Entonces tenemos que acabar con esto. Y es posible reducir los puestos de confianza al mínimo posible, a lo indispensable. ¿Por qué tiene que haber 5% del aparato del Estado? Y además hay instituciones que dicen excepción. Necesito que me exceptúen, necesito más del 5% para nombrar directamente. No pues, tienen que ser lo menos posible, los indispensables, para garantizar que las políticas que supuestamente se han aprobado, aunque en el Perú eso es un chiste, tú propones cualquier cosa en unas elecciones y a la hora que estás en el gobierno nacional, regional o distrital, haces cualquier otra cosa menos lo que prometiste. Pero en fin, el puesto de confianza debería servir para garantizar que tus líneas de política que has prometido se cumplan, pero el funcionamiento del aparato del Estado tiene que estar en manos de profesionales. Ese tiene que ser el criterio, no de quién, no en función de ideología ni de preferencias políticas, sino de capacidades. Y eso es una transformación que hay que hacer, así como hay que transformar el listado de proveedores del Estado, que es una vergüenza. De repente te encuentras, acuérdense en la pandemia, que había empresas registradas para dar servicios de mantenimiento de llantas vendiendo equipos médicos. O una casita en San Juan del Lurigancho que era proveedora de computadoras del Congreso de la República. Es decir, pasa cualquier cosa. Es decir, hay empresas que se crean y se inscriben en la lista de proveedores del Estado solo para terminar de cerrar el circo de una licitación o de una compra que ya amarraron, por la que ya pagaron comisión ilegal. Entonces, todo esto tiene que terminar, pero no va a terminar. Y yo quería, cuando yo les digo casi, es porque yo quiero llamar la atención sobre algo, porque no solamente ocurren cosas negativas, fíjense ustedes. Me ha llegado un correo electrónico que creo que ha sido entregado en general a una distribución pública de una empresa que se llama Cementos Inca, que es una empresa peruana que produce cemento y concreto. ¿Qué cosa es lo que reporta Cementos Inca? Que han decidido y han conseguido que implementar el sistema de gestión antisoborno conforme la norma internacional ISO 37001. ¿Qué significa la norma ISO 37001? Que esta empresa tiene el compromiso de no pagar sobornos, de no pagar comisiones ilegales, que prefieren perder una obra antes que pagar una comisión para ganarla, así su propuesta sea la mejor. Pero que no solamente esto es de palabra, sino que educan a su personal en esas prácticas, establecen sistemas de vigilancia para que estas prácticas no se reproduzcan y le da mecanismos a sus propios trabajadores para que en el caso que vean que hay una actitud sospechosa en relación al tema de los sobornos, puedan denunciarlo bajo protección. Esto es un ejemplo de lo que hay que hacer, de lo que tiene que hacer toda la empresa privada. Es decir, ¿qué pasa si en el Perú los empresarios privados dicen no más, no pagamos una comisión más? ¿Qué pasaría en el Perú? El problema es que hay gente a la que no le conviene, porque si no paga comisiones ilegales no ganaría licitaciones porque no son los mejores, porque no tienen los mejores productos, porque no son capaces de realizar las mejores obras, porque no tienen el respaldo necesario para realizar algunas y sin embargo ganan. ¿Y ganan por qué? Porque aceitan. O sea, yo creo que esto es un tema vital de agenda nacional. Vital, vital. Si no resolvemos el problema de la corrupción, estamos muertos. Y les he dado el ejemplo clarísimo de la seguridad. ¿Cómo diablo vas a resolver la crisis de inseguridad
si la gente tiene miedo de denunciar a los extorsionadores porque la policía está enganchada con ellos, o algunos malos policías, demasiados. O cuando lanzas a un superdetective, ¿no es cierto?, a pelear contra las mafias organizadas en Trujillo. Y cuando se organiza el primer operativo espectacular contra los pulpos ya sabían que les iban a caer encima. ¿Quién les dijo? Los corruptos dentro de la policía, pues ¿quién más? Y probablemente el Ministerio Público. ¿Quién más? Es decir, tenemos que entender esto. Yo digo, hay montones de cosas sobre las que todos los peruanos, incluso los partidos que hoy pretenden representarnos, podríamos estar de acuerdo. Yo no sé si sobre este punto vamos a estar todos de acuerdo, porque de eso vive pues esta gente, de eso vive. Pero yo creo que lo que sí podemos lograr es un acuerdo como sociedad para dirigirnos en esa dirección. Y esto es algo de lo que hay que hablar en los colegios. Y esto es algo en lo que hay que educar a los niños. Y esto es algo que se debe hablar en los medios de comunicación cotidianamente. No aceitar los sistemas de corrupción desde los medios de comunicación, sino combatirlos cotidianamente como debería ser. Y como lamentablemente no es en todos los casos. Pero en fin, ese es otro de los temas y ese es otro de los retos que tenemos como país. El construir, es decir, el país que todos soñamos va a ser inalcanzable si no somos capaces de curarnos del cáncer que nos está impidiendo caminar, que es el de la corrupción. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.